Vale. Desde ese momento, por ley de protección de datos y manejo de la información, agradezco por favor me autoricen la grabación de la sesión. Tatiana me da el guiñito, Ana Gabriela levanta la mano, perfecto. Laura, listo, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy iniciamos con nuestra tercera sesión de la competencia transversal de seguridad y salud del trabajo. Si ustedes están viendo en pantalla, vamos a trabajar sobre el material de formación llamado Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud del Trabajo. Esto correspondiente a, partiendo de nuestra guía, aquí página 8, de nuestra guía, en donde la tercera actividad nos dice, plantea acciones para orientar al equipo de trabajo. Aumentamos el zoom. Y esta actividad se centra en plantear acciones para orientar al equipo de trabajo en los planes o programas ambientales y de seguridad y salud del trabajo. Para el desarrollo, es importante la lectura y análisis del componente formativo de legislación en medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, que es lo que vamos a hacer. Con ello, se espera realizar asignadas para el monitoreo de planes, programas ambientales y seguridad y salud del trabajo, según sea el área de desempeño. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Nuestra primera evidencia va a ser realizar un mapa mental sobre los planes de acciones establecidos en medio ambiente y seguridad en el trabajo. Pero prácticamente, ¿qué es? Lo que vamos a leer en este material de formación, vamos a trabajar, explicar de manera sencilla, es que lo vamos a montar en un mapa mental. Y al final, pues yo les voy a compartir, si les ayuda no lo permite, ahí mismo encontraremos una guía anexo para la elaboración del mapa mental. ¿Vale? Y nuestra segunda evidencia, o correspondiente, digo, nuestra segunda evidencia del día de hoy, pero sería la tercera, y correspondiente a la cuarta evidencia, es plantear propuestas para favorecer la cultura ambiental responsable y el desarrollo sustentable en el autocuidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Plantear propuestas y para su desarrollo, partiendo de este mismo documento, con ello se espera proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y control de la SST, de acuerdo con estrategias de trabajo colaborativo, cooperativo y coordinado en el contexto productivo con la integración de los diferentes actores relacionados. Ahorita más adelante nos devolvemos acá a la guía y les voy a explicar exactamente qué vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, partiendo de ello, venimos acá a nuestro material de formación, acá un tipcito y demás, acá cacharreando por todos los lados. He podido ingresar ahorita porque por incógnito, por el explorador de Firefox Mozilla, en incógnito, porque los demás no me ha dejado ingresar. Entonces hoy me dejó ingresar ahorita y para poder abrir este material de formación. Entonces aquí vamos a aumentar un poquito el zoom. Cuando hablamos de legislación en medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, debemos partir de que cuando hablamos de la palabrita legislación, tenemos que ver con todo lo que está encaminado a los documentos normativos establecidos por el orden jerárquico de la normatividad colombiana. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Para ello, sin tener que leer esto, lo que les quiero presentar es esta pirámide que se ve ahí, y en donde prácticamente esta pirámide se llama la pirámide keynesiana y nos dice cómo es la estructura jerárquica, o sea, partiendo de la cúspide, lo más importante hacia los niveles más abajito, en su orden jerárquico, es cómo se comporta la legislación en Colombia. Entonces, partiendo de la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia, para nosotros, actualmente, siendo el 21 de julio del 2026, es vigente la de 1991. Es la Constitución Política que actualmente rige para Colombia. Esta constitución es muy importante y ha sido muy importante para sus dos componentes de protección ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Luego de la constitución política, porque nada puede estar por encima de la constitución, ni nada puede estar yendo o estableciendo reglas en contra de la constitución política, vienen las leyes estatutarias u ordinarias. ¿Qué son las leyes? Las leyes son aquellas que nos dicen qué podemos hacer
y qué no podemos hacer en nuestro país como ciudadanos en Colombia. Y esa es emitida por el Congreso de la República. Precisamente el día de ayer, 20 de julio, se posicionó el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes, y ellos son los que a través de sus sesiones ordinarias, a través de plenarias, a través de, se me olvidó, las salas que tienen ellos internamente, evalúan los diferentes proyectos de ley y al final votan, sesionan y votan por cuáles sí se establecen y cuáles no se establecen en Colombia. Entonces, cuando ustedes digan que hay una ley, los que realmente aprueban las leyes es el Congreso de la República. Para bien o para mal, es el Congreso de la República. Luego vienen los decretos con fuerza de ley. Estos decretos son los establecidos por el gobierno nacional, por el gobernante de turno. Estos con fuerza de ley son los que prácticamente es donde está el poder. Bueno, en Colombia existen tres poderes como tal. El poder ejecutivo, que es el gobierno nacional con sus ministerios, con su gabinete. Está el poder legislativo, que es el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. Y está el poder judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Esos son los tres poderes. Pero para el establecimiento de las leyes, el ejecutivo, en este caso, a través del gobierno nacional, o sea, a través del presidente, son los que pueden ejercer o sacar decretos con fuerza de ley. Son aquellos donde no salió la ley como tal a través del Congreso, pero dentro de los poderes del ejercicio de la presidencia de la República, por necesidad para establecer y cumplir con su programa, pues pueden establecer decretos con fuerza de ley, para bien o para mal. Luego vienen los decretos reglamentarios, son aquellos que sí o sí deben establecerse y que todavía, o por necesidad, por urgencia, necesidad, deben establecerse sin tener que pasar por las leyes, por el Congreso de la República. Más adelante se podrán sesionar y a través de una ley pueden derogar los decretos reglamentarios siempre y cuando cumplan con esa misma misionalidad. Estos también son establecidos por el Ejecutivo. Luego vienen en un cuarto orden, estarían las resoluciones. Las resoluciones son aquellos documentos que nos ayudan si la ley nos dice el qué podemos hacer y el qué no podemos hacer, la resolución nos dice el cómo podemos hacer, cómo podemos cumplir con lo que nos dicen las leyes y los decretos. Y esto nos da ¿cómo decir? Nos dan unos parámetros más sencillos para saber cómo podemos cumplir. Estas resoluciones normalmente son establecidas por los ministerios que hacen parte del gobierno nacional, sean para nuestro caso, Ministerio del Medio Ambiente o Ministerio del Trabajo o Ministerio de Salud, que son los tres ministerios que, entre comillas, para nuestras temáticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, son los que nos atañen de manera directa. En los últimos dos eslabones tenemos las circulares y otros documentos técnicos y guías orientadoras. Circulares normalmente pueden ser de medios de ámbito o local, regional, y otros documentos técnicos y guías orientadoras es donde podemos ver que muchas empresas se van a guiar por normas internacionales, por normas que se establecen en agremiaciones y demás, y todo eso son normas que podemos cumplir siempre y cuando cumplamos y nos guiemos a través de ellas, pero ninguna de esas otras normas, así sean del país más gomelo, más importante del mundo, nunca puede estar por encima ni de las circulares, ni de las resoluciones, ni de los decretos, ni de las leyes, y nunca puede estar por encima de la Constitución política y económica. Eso es algo que nos atañe en todos los ámbitos de nuestra vida como ciudadanos en Colombia. Y ahora, para la seguridad y salud en el trabajo, de la misma manera. Aquí, pues, otros documentos técnicos y guías orientadoras a nivel internacional para implementar e implantar sistemas de gestión ambiental o sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, podemos tener normativa o guías de normativa internacional a través en ambiental la ISO 14001,
Normalmente seguimos trabajando con la 2015. En el año 2026 ya se actualizó, sale una nueva norma con sus actualizaciones, y en seguridad y salud en el trabajo bajo la ISO 45001 del año 2018. Pero nunca esas normas van a estar por encima de la legislación colombiana. ¿Listo? Partiendo de ello, ¿qué es? En esta organización que nos muestra en esta pirámide, permite una aplicación coherente del marco legal, especialmente cuando existen posibles conflictos normativos o interpretativos. ¿Cómo así? Ay, es que la circular dice una cosa y la ley dice otra. ¿Cuál debemos cumplir? La que está por encima en el nivel jerárquico. Ah, que lo de abajo puede decir hasta a mí si nos favorece, ¿no? Pero la ley es la ley y hay que cumplir. Y asimismo, las leyes nos pueden decir muchas cosas o los decretos con los diferentes gobiernos, pero nunca va a poder estar por encima de la Constitución Política Nacional. ¿Listo? Ahora, no lo mencioné. ¿Quién determina la Constitución Política Nacional? Eso no lo hace el gobierno de turno, no lo hace el Congreso de la República y no lo hace la Corte del que puede establecer o va a solicitar una Asamblea Nacional Constituyente, en donde se establecen los tres poderes ejecutivos y otros actores que pueden participar en una asamblea y determinarán si actualizan o qué artículos actualizan, pero prácticamente se actualizaría la Constitución Política de Colombia. Actualmente seguimos con la de 1990. ¿Listo? Ahora, vamos a entrar un poquito más a detalle de qué existe a grosso modo, porque hay muchas leyes, muchos documentos técnicos en relación con el tema ambiental. Vamos a ver algunos que nos mencionan acá dentro de este material de formación. Entonces, aquí rápidamente, la legislación en Colombia, en la parte ambiental, constituye un conjunto normativo muy sólido que regula la protección del ambiente, el uso racional de los recursos humanos, el manejo del riesgo y la educación para la sostenibilidad. Y esta normativa se apoya en principios constitucionales, leyes nacionales, decretos reglamentarios, resoluciones técnicas y acuerdos internacionales. Entonces ahí es donde, en primera instancia, independientemente de quien esté gobernando, se debe regir bajo la Constitución Política Nacional. Y acá nos dicen que debemos proteger el medio ambiente y hacer uso racional de los recursos naturales. Entonces, ahí es donde, independientemente de las propuestas que puedan tener, siempre debe estar dentro de la Constitución Política. Ahora, hablábamos que la Constitución Política del 91 es la que nos rige. Y esa, en nuestra gestión de protección ambiental, es reconocida como la Constitución Verde, debido a la inclusión de diversos artículos que establecen el deber del Estado y de los ciudadanos en proteger el medio ambiente. Y entre estos artículos más representativos se mencionan algunos. Entonces nos mencionan el artículo 8, protección de las riquezas naturales por parte del Estado. Artículo 49, derecho a la salud y al saneamiento ambiental. Artículo 79, derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, independientemente de su estrato social y de donde vivan, según la región. Artículo 80, obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. El artículo 95, en su numeral 8, el deber ciudadano de proteger los recursos naturales y velar por una conservación de un ambiente sano. Y ahí es donde particularmente lo menciono, muchos de nosotros, si no la gran mayoría de ciudadanos, no cumplimos con este artículo, en el cuidado de proteger los recursos naturales y velar por la conservación de un ambiente sano. Nunca, y créanme que lo he hablado con muchas personas, espero que no sean del mismo pensamiento de los que estamos en esta sala, en los cuales dicen, no me interesa el tema del ambiente, desde que yo viva bien, no me interesan las próximas generaciones. Y eso no debe existir, porque si nosotros estamos estudiando, nos estamos formando, es para nosotros mismos tener un futuro y dejarle un futuro a las próximas generaciones. Artículo 330 y 332, regulación del subsuelo, recursos naturales no renovables y territorios indígenas. Entonces, esto está enmarcado dentro de la Constitución Política, por eso la llaman la Constitución Verde.
Aparte de otra normatividad que existe y ha existido frente al tema ambiental. Entonces, esto pareciera que lo vamos a mencionar en un orden cronológico, pero posiblemente nos vamos a saltar una que otra. Pero vamos a mencionar estas que son como las más relevantes. ¿Existe mucha más legislación? Sí. En ambiental somos uno de los países que más documentos legales tenemos frente al tema de protección ambiental. Otra cosa es que, voy a ponerlo así, y nos pasa mucho por nuestra cultura en Occidente, no solo en Colombia, es que echa la ley y dicen por ahí, echa la trampa. Eso no debe existir. Entonces, el decreto 2811 de 1974, o sea, aproximadamente 17 años antes de la Constitución Política, nace el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, donde se definen los principios para el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Ese decreto aún está vigente. Tenemos la Ley 23 de 1973, 18 años antes de la Constitución. Entonces nos dice que la primera norma orientada a la protección ambiental, esta es la base para las políticas futuras. Nos vamos unos añitos después, 2 añitos exactamente después de la Constitución Política, nace la Ley 99 de 1993 y se dice que es el marco legal fundamental para la gestión ambiental en Colombia. Se crea el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental. Tenemos la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación. Ay, ¿qué tiene que ver la educación? Dice que en los programas del currículo escolar deben incluir la educación ambiental. O sea, en los colegios nos deben hablar de educación ambiental. No sé antes del 94, porque yo hasta ahora estaba en el colegio en ese momento, en primaria, si no se daba educación ambiental. Pero desde que yo me acuerdo y estoy en el colegio, a través de materias como ciencias naturales, nos daba, o a mí, yo recibí educación ambiental. Ley 164 de 1994 ratifica la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, Colombia, como hace parte de las Naciones Unidas, se hacen unos acuerdos entre todos los países miembros y acá, bajo una ley, se ratifican esos acuerdos que se firman en esas convenciones. Hay la ley 1523 de 2012 que establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, articulando prevención, respuesta y recuperación. La ley 1549 de 2012 define la Política Nacional de Educación Ambiental y fortalece su inclusión en los programas formales y no formales. Tenemos el decreto ley 3573 del año 2011. Se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Esta autoridad es la encargada de prácticamente hacer cumplir los, eh, ¿cómo lo dijera? ¿Cómo lo mencionábamos acá? Hacer cumplir este artículo, el artículo 330 y 332 de la Constitución Política, que es la regulación del subsuelo, recursos naturales, no renovables y territorios indígenas. Esta entidad es la que emite los permisos de las licencias ambientales, sea cual sea el proyecto que se establece en Colombia. Normalmente se hablan de los de impacto ambiental, minería, explotación de hidrocarburos, entre otros. Hoy en día, una de las propuestas que tiene el gobierno electo es eliminarlo. El problema que me parece a mí es que ahora quién ejercería esa función si lo vamos a eliminar. O si no, sería libre albedrío otorgar esas licencias a el mejor postor, por llamarlo así. Y eso pues no lo sabría cómo lo van a generar. Actualmente está funcionando. Decreto 1076 del año 2015 es el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. Compila y actualiza la normatividad ambiental sectorial. Resolución 2254 del 2017 regula los niveles de calidad del aire y lineamientos para la gestión en centros urbanos. Tenemos la ley 2232 de 2022, algo que hemos vivido últimamente en los últimos años, que es la prohibición progresiva de plásticos de un solo uso, promoviendo alternativas sostenibles. Entonces, por eso en los supermercados ya no nos dan bolsas y si la queremos no la cobran. Eso hace parte para el cumplimiento de ley.
Y si las dan por tenerlas, porque algunos supermercados todavía la tienen, cobran eso como un impuesto que se llama el hipoconsumo. Tenemos la ley 2387 del 2024, regula el procedimiento sancionatorio ambiental y aspectos relacionados con la tenencia de mascotas bajo competencia del ANLA. Ley 2427 del 2024 establece lineamientos para la enseñanza de sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión de riesgo en todos los niveles educativos. O sea, nos están diciendo que desde el año 2024, pongámosle el año 2025, hacia acá, en todos los niveles educativos escolares, se debe hablar de sostenibilidad, se debe enseñar, dar formación sobre cambio climático, sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo como tal. Espero pues que se esté implementando ya en los niveles educativos. Y tenemos la resolución 0803 de 2024 que reglamenta la implementación de la ley 2232 de 2022 sobre la eliminación de plásticos de un solo uso. Es donde ya ni siquiera nos pueden vender esa bolsita en esos supermercados. Ya nos están prohibiendo utilizar ciertos elementos, ya no se deben producir porque son plásticos de un solo uso. Pero si ustedes se dan cuenta, esta resolución apoya al cumplimiento de una ley, para que tengamos en cuenta que las resoluciones nos dicen el cómo y apoyan al cumplimiento de la ley. ¿Listo? Adicional a ello, como les mencionaba, Colombia hace parte de grandes organizaciones internacionales como país, entre ellas las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, entre otros. Y dentro de eso, a través de la historia, ha participado en muchas convenciones como tal, y a través de esas convenciones se han generado eh, algunos protocolos, algunas declaraciones donde se acepta y se hace parte de ellos. Acá se menciona algunos, Declaración de Estocolmo, que es reconocer, o el esfuerzo internacional donde reconoce la relación entre el desarrollo humano y el medio ambiente. El protocolo de Montreal se busca eliminar las sustancias que agotan la capa de ozono. La declaración de 1992 de Río dice que 27 principios para la sostenibilidad, entre ellos el acceso a la información y participación ciudadana y el principio de precaución, y así sucesivamente. De por sí en Colombia en el año 2025, el año anterior, se realizó en Cali, fue organizador de la COP16, un encuentro a través de diferentes naciones sobre el tema principal de biodiversidad. Y ahí Colombia estuvo participando como organizador y fue uno de los grandes ponentes en esta COP16. Y de ahí se firman algunos acuerdos como tal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta frente a la legislación ambiental? ¿O vamos bien hasta ahí? Vale, Laura, muchas gracias. Listo, vamos a continuar. Vale, Brian, Tatiana, Tamás. Legislación en materia de prevención y riesgos laborales, o sea, lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Prácticamente es el mismo ejercicio, pero acá hay una particularidad. Una particularidad es que, como les mencionaba, con el documento anterior o el material de formación anterior, Fundamentos del Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, en Colombia es de obligatorio cumplimiento para las empresas, independientemente de su tamaño, independientemente del sector económico donde se encuentre, debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Ahorita en lo ambiental, sí hay unas legislaciones que debemos cumplir, pero no nos están obligando a montar un sistema de gestión. Y que un sistema de gestión es un cumplimiento de requisitos bastante robusto, en el cual, pues ahorita vamos a mencionar algo de esto. ¿Listo? ¿Qué es lo que busca la legislación en materia de prevención y riesgos laborales? Protección a los trabajadores, principalmente la protección a los trabajadores. Pero desde la seguridad y salud en el trabajo, desde el rol que muchos de nosotros que trabajamos como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, en las diferentes compañías, nuestro rol es no solamente proteger a las personas, sino proteger al medio ambiente y también a la propiedad.
a la infraestructura, porque partiendo de ello ayudamos a que haya un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y el bienestar de la empresa. Eso también lo debemos tener. Entonces, partiendo de la Constitución Política del 91, que la llamamos la Constitución Verde, también hay dos artículos, entre otros muchos, en el cual son muy importantes. En el artículo 25 y el 49 reconoce el trabajo como un derecho fundamental y establece la obligación del Estado en garantizar la salud y seguridad y salud en el trabajo. De por sí la Constitución no habla de seguridad y salud, dice que debe garantizar. Por eso, tanto el trabajo, derecho fundamental, y la salud también es un derecho fundamental. Son derechos que no pueden por ninguna de las circunstancias quitar. Y para eso está un ejercicio, en caso de que nos vulneren esos derechos, que es la acción de tutela. Y siempre desde que esté parametrizado, no parametrizado, esté documentado la vulneración, o sea, con pruebas de que nos están vulnerando esos derechos, siempre van a favor de nosotros. ¿Listo? Seguimos también partiendo de por allá en 1950, como tal no se hablaba de seguridad y salud específicamente, pero se habló de las obligaciones que tienen el empleador, las empresas, frente a la prevención de accidentes y enfermedades. Entonces, aunque no se hablara de SST en esa época, ya había una legislación, el Código Sustantivo del Trabajo, por el cual es el Código Laboral, por el cual hoy en día todavía contratan a las personas. Ahorita con la reforma laboral sigue el Código Sustantivo del Trabajo, pero se agregaron, de acuerdo a la reforma laboral, los demás artículos por los cuales los contratos de aprendizaje son de carácter laboral y desde ahí le obliga al empleador frente a la prevención de accidentes y enfermedades. Unos añitos después, en 1979, nace el Código Sanitario Nacional e incluye las medidas sobre salud ocupacional. Para mí, este documento, esta ley viene siendo la Biblia sobre seguridad y salud. Es el primer documento específico que nos dice, y es el Código Sanitario Nacional, nos dice cómo debemos cumplir con las demás de diferentes actividades e infraestructuras de manera sana y segura. Pero para complementarlo y decirnos el cómo vamos a cumplir lo que nos dice en la ley novena del 79, nace la resolución 2400, conocido como el Estatuto de Seguridad Industrial, en donde establecen las normas mínimas sobre higiene y seguridad. Entonces, estos dos documentos vienen siendo la base de todo lo que hablamos hasta hoy en día en seguridad y salud del trabajo. Luego, unos añitos después, antes de la Constitución, el decreto 614 de 1984 se establecen las bases para la organización de programas de salud ocupacional en las empresas, pero esto era obligatorio cumplimiento para empresas grandes de más de 200 trabajadores. Este decreto, por lo tanto, hoy en día ya es derogado, yo ahorita más adelante les menciono por cuál. La resolución 2312 digo, qué pena, la resolución 2013 de 1986 nos habla sobre la implementación o la creación de comités paritarios de seguridad y salud del trabajo en las empresas, con una particularidad. ¿A qué empresas? A todas las empresas no les aplica solamente a aquellas que tienen entre 10 o más trabajadores. Y se debe hacer, se dice comité, porque es una reunión de personas paritario, representantes de los trabajadores, representantes del empleador, de la misma, en el mismo número, y de seguridad y salud en el trabajo. O sea, velar por la seguridad y salud en las empresas. Viene la ley 100 de 1993, la ley muy odiada por muchos, querida por algunos otros, pero frente a seguridad y salud en el trabajo es por primera vez en Colombia donde se establece la reforma de la seguridad social, incluyendo un sistema específico sobre riesgos laborales. Entonces, para poner un contexto, la ley 100 de 1993 nos habla sobre el Sistema General de Seguridad Social, donde tiene tres pilares fundamentales y uno adicional. Sistema de Seguridad Social en salud, Seguridad Social en pensiones, Seguridad Social en riesgos laborales
y riesgos, servicios complementarios. Salud, todo lo que nos atañe para el tema con la afiliación a EPS, el régimen contributivo y subsidiado, el reforma pensional, régimen de prima media con prestación definida, el público, Colpensiones, y está el ahorro individual con solidaridad, que es el régimen privado, que es un ahorro individual a través de fondos privados. Y en los riesgos laborales es por donde se empieza a decir que se debe organizar el sistema de riesgos laborales, pero quedó muy general. Es por ello que un año después nace el decreto 1295 de 1994, donde se regula la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales. Ahí es donde se crean las aseguradoras de riesgos laborales, en su momento ARPs, hoy ARL, para regular y ser un actor importante sobre este sistema. Si en salud existen las EPS, si en pensión existen los fondos privados o públicos de pensiones, en riesgos laborales existen las aseguradoras. Dentro del 94 y el 2012 hay muchas leyes. Ahorita más adelante mencionamos unas dos. Pero yo les puedo mencionar por ahí una que otra adicional. Pero en relación con el Sistema General de Riesgos Laborales, este sistema fue actualizado en el año 2012, bajo la ley 1562 del año 2012, en donde modifica el sistema de riesgos laborales y refuerza la responsabilidad de los empleadores. Y es desde allí, desde el año 2012, que por fin empezamos a hablar de seguridad y salud del trabajo. Antes, como un estándar internacional. Antes se hablaba de salud ocupacional, se hablaba de medicina preventiva, se hablaba de higiene industrial, pero todo por separado. Viene el decreto 1443 de 2014, la primera vez que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, en su momento se llamaba Ministerio de Seguridad Social, eh, se establecen los lineamientos para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en todos los sectores económicos. O sea, acá en este decreto 1443 derogó que es el 614 de 1984. Es donde nos dicen, es que aquí todas las empresas, así sea una persona, independientemente de lo que haga, debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Ahora, ¿cómo lo implementamos? Un año después, el decreto 1072 del año 2015 absorbe el 1443 y otros decretos del sector trabajo, y en uno de sus capítulos, nos habla que debe implementarse el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. También en el acuerdo el número de la ley, del decreto. Eh, Tenemos la resolución 2446 de 2008, que regula la identificación, evaluación y control de factores de riesgo psicosocial. Asimismo, la ley 1010 del año 2012, donde se previene y sanciona el acoso laboral o el bullying ocupacional. Y hoy en día, para las empresas, es obligatorio implementar el sistema de gestión de servicios en el trabajo. Pero un sistema de gestión tiene aproximadamente unos 300 requisitos por cumplir. Y en su momento se empezó a evaluar su implementación y vimos que las pequeñas, medianas, os digo vimos porque no es que trabajara y tomara decisiones, pero sí hacíamos parte como un grupo de profesionales. Evidenciando lo que pasaba. Entonces, en ese orden de el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. En su momento se establecieron 60 requisitos o estándares a cumplir las empresas. Entonces, de 300 aproximadamente requisitos a 60, hay una disminución considerable.
civiles, y si tenían accidentes graves, como la muerte y demás, vida. Tiene hasta el mismo título, o sea, derogó la 1111 del 2017. Público económico, nivel de riesgo de las empresas. Este, eh, empresas de uno, uno, dos o tres, o sea, muy bajo, bajo, medio, implementar y aquí lo que nombramos, ya sea más de 50 trabajadores o empresas que tienen nivel de riesgo alto, muy alto, nivel de riesgo 4 o 5, deben implementar 60 estándares, 60 requisitos. Y eso a hoy en día es lo que nos sigue, seguimos legislando. ¿Listo? Aquí se me bloqueó un poquito la pantalla. ¿Me confirman ustedes si me están escuchando? Por favor, si pueden prender el micrófono. Hay veces, pues vi mi celular, no sé si soy yo, pero hay veces se corta lo que estás hablando. Sí, no sé por qué está molestando en este momento. A ver si cierro. No, es que está bloqueado. Sí, no me abre nada. Bueno, yo les sigo mencionando que voy a tratar de dejar de compartir un momento. Ahí se me bloqueó el mouse. Un segundo. Todo tiene solución. Si no, ya me conecto acá desde el celular. Segundo. Y les voy a hablar más. Ah, no, pero sí me escuchan. Sí me estoy escuchando. Listo. Entonces, mientras soluciona acá un segundito, yo les voy a seguir hablando, en el cual, pues, todo esto, partiendo de las legislaciones donde las empresas, para hacer cumplimiento de esta normativa, debe implementar algunos programas, planes y acciones para hacerlo, para hacer ese cumplimiento. Entonces partimos primero de que, según lo que terminamos de hablar, tenemos unos requisitos por cumplir de acuerdo a la resolución 0312, sea cual sea el capítulo en que nos incurre la empresa, se deben implementar estos requisitos. Pero para hacer estos requisitos, ustedes van a ver planes como, a grosso modo, un plan de preparación y respuesta a emergencias, son planes. Y a través de ese plan hay acciones como capacitación a brigadas, simulacros, entre otros. Tenemos programas como los programas de mantenimiento. Dentro de esos programas ejecutan un plan de cronograma de mantenimiento preventivo correctivo, preventivo y predictivo, porque los correctivos normalmente no están planeados. Y a través de eso hay acciones como revisión, acciones de ensayos, de acuerdo a las acciones a la maquinaria y equipos que se implementen, o tenemos eh, ensayos no destructivos hasta ese ejercicio. O así sean acciones como el cambio de aceite de maquinaria, equipos o herramientas, de acuerdo a lo que tenemos. Para nuestro caso, en el desarrollo de medios gráficos visuales, nuestra herramienta principal es el computador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una acción es hacer de mantenimiento de computador de manera periódica para evitar que presenten de pronto fallas como la que estamos presentando el día de hoy. ¿Listo?
Para ello, las empresas como tal y para el cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo se implementa el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Se establece a través del ciclo PHBA, o sea, de planear, hacer, verificar, actuar. El ciclo PHBA, entonces en la primera fase, que es el planear, lo que hago es normalmente en estos sistemas de gestión, en un año calendario, empiezo a establecer a qué me voy a comprometer. Establezco cuáles son esas políticas, cuáles son esos acuerdos a través de la alta dirección que se compromete, cuáles son los recursos, cuáles son los objetivos que vamos a implementar, digo, que vamos a cumplir. Y a través de esos objetivos empezamos a establecer cuáles son esos programas, planes y acciones para cumplir esos objetivos propios de la empresa, propios de esa organización. Y es allí en donde también se establecen las responsabilidades en cada uno de los niveles de la empresa. ¿Listo? Eh, Pasando al planear, al hacer, es ejecutar lo que planeamos. Entonces, es allí en la fase del hacer, en donde si establecimos que vamos a establecer un programa a nivel general de mantenimiento, un programa de capacitación, si estamos hablando del medio ambiente, un programa de orden y aseo, un programa de uso racional del agua, un programa de uso racional y eficiente de la energía, etcétera, es donde a través de esos programas se desglosan a través de planes, que son a través de un cronograma, y acciones, que son las acciones puntuales, actividades que se ejercen para el cumplimiento de ello. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí? Yo sé que no tenemos acá el material de formación del computador. Se bloqueó totalmente. No sé qué es lo que está pasando el día de hoy. Pero sí quiero escucharlos un momentico para saber si aún... Porque yo me sigo escuchando con el celular, me sigo escuchando. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí, profe. Listo. Voy a hacer algo de 2 minutos. Voy a resetear, voy a reiniciar mi computador, como dicen los ingenieros. Apáguelo a la mala y préndalo. Pero voy a seguir conectado acá desde el celular. ¿Listo? Para que no nos desconectemos. Y acá creo que desde el celular no se pierde la grabación. Aquí ya estoy desde el celular, ya está, ya apagué el computador. Vamos a darle unos 30 segunditos para volverlo a aprender.
Listo, ahí ya me escuchan bien. ¿Y me ven nuevamente? Sí, profe. Perfecto. Ahí ya se apagó y se reinició el computador. Y vamos otra vez a compartir pantalla para que veamos. Entonces, yo les estaba mencionando sobre los sistemas de gestión, pero entonces vamos a empezar acá con nuestro material de formación. Nos habla del sistema de gestión ambiental. Entonces, todo sistema de gestión normalmente las empresas lo están haciendo bajo el ciclo PHBA. ¿Pero por qué el ciclo PHBA? Llamado también ciclo de mejora continua o establecido por Edward Deming. Este ciclo es el pilar fundamental de las normas de los sistemas de gestión basados en las normas de la Organización Internacional de Estándares. Y lo que nos decía es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces yo les decía ahorita, en la fase del planificar se definen los objetivos, metas ambientales, se identifican los aspectos e impactos significativos, teniendo en cuenta que los aspectos son las acciones que nosotros hacemos y los impactos son las consecuencias que podemos generar. Y se establecen todos los procedimientos y también se consideran requisitos legales, entre otros. Esa es la planificación. Dentro del hacer, en la gestión ambiental, estar e implementar las acciones que competencias necesarias disponibles. Esto incluye en el hacer la capacitación, entrenamiento del personal y aplicación de controles operacionales. Dentro del verificar, ya implementamos, estamos implementando, es una fase de verificación y control. ¿Qué es verificación y control? Es medir el desempeño ambiental de la organización a través de indicadores. Estamos cumpliendo con los objetivos que nos planteamos o no. ¿Vamos bien, vamos regular o vamos mal? El hecho de hacerlo de esto no es que todo lo evaluemos bien, no. Es esa verificación porque en caso de que no estemos alineados, vamos la fase del actuar, vamos a tomar acciones. Si no estamos cumpliendo, se llaman acciones correctivas para corregir y cumplir los objetivos. Y si sí estamos cumpliendo, se llaman acciones preventivas para seguir mejorando. Por eso se llama el ciclo de mejora continua. Les mencionaba ahorita en sistema de gestión de seguridad, en sistema de gestión ambiental, nos basamos como guía internacional la ISO 14001, y en donde se habla de un cumplimiento normativo, la reducción de riesgos ambientales, mejora la eficiencia operativa, se tiene una mejor reputación empresarial y se puede acceder a mercados sostenibles. Entonces, aquí rápidamente, yo sé que nos estamos extendiendo un poquito, vamos a entrar dentro, vamos a nombrar algunos capítulos que están dentro de la norma ISO 14001, al igual que ahorita cuando hablemos del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, pero prácticamente las normas ISO tienen los mismos capítulos. Si aquí hablo de contexto de la organización, en seguridad y en el trabajo también hablo de contexto de la organización, y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, si ponemos atención en esta, vamos a pasar más rápidamente el de seguridad en el trabajo. Entonces, en el contexto de la organización, es decir, identificar cómo estamos frente a los factores externos, cómo estamos frente a los factores internos. Factores externos, ¿qué hay, qué nos puede afectar y qué nos ha afectado de puertas para afuera de nuestra empresa? Y factores internos se hace referencia a lo que está de puertas para adentro. Normalmente estos los hacemos a través de algunas herramientas. La más conocida es el DOFA, el determinar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Debilidades y fortalezas internas, factores internos, y amenazas y oportunidades, factores externos. Y aquí también definimos las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Acá es importante saber que es una parte interesada. La parte interesada son aquellos actores que están involucrados dentro de la empresa. Una parte interesada son los trabajadores, nosotros los que desarrollamos las actividades, pero también pueden haber infinitas partes interesadas dependiendo de la organización, desde la junta directiva,
el gobierno de turno del municipio donde se encuentre, los proveedores, entre otros más. Cada empresa tiene un grupo o una identificación de partes interesadas de manera particular. Otro título es establecer, esto está dentro de la planeación, el liderazgo y compromiso ambiental. Entonces, dentro del liderazgo, aparte de generar responsabilidades, se deben establecer la política ambiental, que es un compromiso frente a la protección del medio ambiente. Eso lo debe hacer toda empresa en Colombia. Asimismo, debemos asignar los recursos. Nadie dice que vamos a cumplir algo si no asignamos los recursos, sean financieros, de mano de obra o técnicos y tecnológicos. Debemos, con ese compromiso de la política ambiental con esos recursos, los debemos comunicar. ¿A quiénes? A todas las partes interesadas, específicamente a los que están internos en la organización. Así se asignan responsabilidades, porque ya les definimos cuáles son esos compromisos que establece la organización. Ahora, a través de estas funciones claras, de sea cual sea el rol, debemos saber cómo vamos a aportar a estos cumplimientos, a cumplimentar estos objetivos. Y lo último y más importante desde el rol de liderazgo es dar ejemplo. Viene dentro de la misma fase de planificación, pues el título de planificación, pero en gestión ambiental la planificación se basa en una acción puntual, que es la identificación de aspectos e impactos ambientales. Es como definir qué acciones que esté ejecutando la empresa o nosotros dentro de la empresa van a generar consecuencias normalmente negativas o aquellas positivas en la gestión de nuestro trabajo. Es por ello que hacemos la identificación de los impactos ambientales, de los aspectos ambientales, luego evaluamos los impactos. Una vez evaluados los impactos, determinamos criterios según sus significancias a través de ejercicios como un Pareto. Definimos a cuál le debemos apuntar con mayor prioridad. Se debe establecer una gestión documental y actualización de esta documentación. Y esto debe ser la base para el establecimiento de los objetivos. Yo no puedo decir que voy a sembrar 1.000.000 de árboles si mi gestión ambiental no está relacionada con ello. Es una acción, no, yo debo hacer primero, mi objetivo es estar en reducir aquellos impactos como reducir la contaminación, reducir la generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, más que cumplir con objetivos de acciones de compensación. Luego se establecen los objetivos y la planificación para lograrlos. Entonces, aquí es donde se establecen los programas. Voy a cumplir, reducir el consumo de energía. Para reducirlo establezco un programa de energía de eficiencia energética, donde promueve la optimización de equipos de iluminación. Nos dicen, que desconecten los computadores, apaguen las luces en los recintos donde no los estemos usando, etcétera, etcétera. O sea, un programa tiene varias acciones que podemos hacer. Si lo hacemos a través de un cronograma, o sea, a través del tiempo, de manera planificada, en un paso a paso lógico, se llama un plan. Entonces tenemos el programa de manejo de residuos sólidos con metas de reducción, clasificación, programa de uso eficiente del agua, programa de formación y sensibilización ambiental, programa de control de emisiones atmosféricas, que esos son los residuos gaseosos. Y así sucesivamente, esos son algunos ejemplos. Y a través de esos ejemplos que son para cumplir los objetivos. ¿Listo? Pero para cumplir los objetivos yo necesito recursos, competencias de las personas que van a ejercer alguna función o rol en esta gestión, y asimismo comunicación y documentación. Entonces, asignar recursos humanos, tecnológicos, financieros y físicos. Se debe entrenar al personal involucrado. Entonces, entrenamiento y capacitación. Se debe establecer un medio de comunicación, no solamente a través de memorandos, correos, sino que hayan carteleras, que haya medios de divulgación y asimismo recibir información de las demás partes interesadas. Y todo esto debe quedar documentado, ya lo mencionábamos anteriormente. Todo sistema de gestión debe tener documentada cualquier acción que se establezca. Como es un tema documental, aquí pues recordando, no sé si ustedes lo vieron en alguna otra transversal, todo documento en una empresa o el documento de mayor relevancia se llaman manuales,
En segunda instancia se llaman procedimientos, en tercera instancia instructivos y por último registros internos, externos y especificaciones. Entonces estos son los formatos, lo que uno llena, las asistencias, entre otros son estos registros internos y externos. Una vez tengamos esa planificación con los objetivos, recursos, documentos, programas y planes, ¿qué vamos a hacer? Implementarlos a través del control operacional y algo muy importante que es la preparación ante emergencias. Entonces se deben establecer procedimientos para el manejo de residuos sólidos, instrucciones para el manejo de uso racional del agua de acuerdo a los programas que tenemos. Se identifican los requisitos aplicables a los contratistas y proveedores, no solo nosotros, sino a las demás partes interesadas que nos ayudan con el tema. Controles sobre emisiones, protocolos de operación segura. Entonces aquí empezamos a llenarnos de implementación de todos esos documentos. Y frente al tema de emergencias debemos establecer vulnerabilidades, establecer cuáles son los objetivos y hasta dónde va nuestra preparación y atención en caso de una emergencia. Debemos organizarnos para la atención de emergencias. ¿Cómo lo hacemos? A través de definir roles, responsabilidades, es conformar una brigada, coordinadores y enlaces con organismos externos, porque a veces estas emergencias se salen de la contingencia propia que podemos manejar dentro de una empresa, sino pueden salir y debemos utilizar o requerir recursos externos. Cruz Roja, bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, nombrando algunos. Debemos establecer los planes operativos de emergencia. Entonces, para cada tipo de emergencia debemos establecer un protocolo o un paso a paso, recursos y equipos disponibles, comunicación de la emergencia, cómo hacer el protocolo de notificación. No es solamente activar una alarma, no. Eso es, debe haber un protocolo estableciendo para que se active la unidad de emergencia, se activa el comandante de incidente, que es el que va a tomar decisiones, y cuando se vaya a comunicar a partes externas, partes interesadas externas, debe haber un solo mecanismo de comunicación. No le pueden preguntar o no. No cualquier trabajador debería divulgar la información. Capacitación y simulacros y al final revisión periódica. Todo plan, como en este caso un plan de preparación y prevención y preparación ante emergencias, debe tener actualización de acuerdo a los cambios organizacionales. Y si ocurre un accidente, pues actualizarse de acuerdo para prevenir la ocurrencia de esto. Luego pasamos, ya, ¿se acuerdan? Iniciamos con el planear, el capítulo de operaciones, el hacer, y pasaríamos al capítulo de evaluación del desempeño, que es el verificar. Es hacer seguimiento, medición y análisis. Entonces, ¿qué se va a medir? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué métodos y quién será el responsable? Normalmente esto lo hacemos a través de auditorías internas o auditorías externas. Las dos auditorías es un seguimiento al cumplimiento de los requisitos, ya sean propios bajo la legislación, estándares mínimos de resolución 03/2019. No, miento. En gestión ambiental es bajo la legislación que mencionamos. Y si lo hacemos, en este caso de las auditorías, deberíamos tener un referente internacional que la ISO 14001. Diferencia de la auditoría interna, las dos pueden ser contratadas e evaluadas por personas externas a la compañía, pero las internas nos ayudan a evaluar qué estamos haciendo. Pero las auditorías externas se hacen con fines de certificación o por parte de las autoridades ambientales para, en caso de no cumplimiento, establecer sanciones. Y el último capítulo, que es el actuar, del ciclo PHBA, el actuar, mejora continua. Entonces, de acuerdo a lo que se evalúa en las auditorías, ¿qué requisitos? Si cumplimos todos los requisitos, podemos establecer acciones preventivas que buscan seguir evitando, pero sobre todo mejorar la gestión. Pero si no hemos cumplido, debemos establecer acciones correctivas para corregir lo que no funcionó. Y también están las acciones de mejora, que es, como le mencionaba, las preventivas para seguir preveniendo, pero las de mejoras para seguir fortaleciendo y mejorando el desempeño ambiental. Y así funcionan los sistemas de gestión, en este caso el ambiental. Vamos a pasar al de seguridad y salud en el trabajo. Como les mencioné, esto va a ser un poco más rápido porque tienen los mismos capítulos bajo la norma ISO y el ciclo PHBA, pero con la particularidad de que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sí es de obligatorio cumplimiento por parte de la legislación en Colombia. O sea,
Primero está la ley antes que la norma. La ISO 14001 en gestión ambiental ¿es de obligatorio cumplimiento? La respuesta es no. La norma ISO no. Pero si yo como empresa o como empresa todos decidimos que sí lo vamos a tener como referente normativo, pues lo vamos a cumplir. Pero no es de obligatorio cumplimiento. La ley sí, todo lo que hablen de la ley, requisitos, artículos y demás, sí lo debemos cumplir. Pero seguridad y salud del trabajo, bajo el decreto 1072 y la resolución 0312 del 2019, sí o sí debemos cumplir como mínimo esos requisitos. Y ese sistema de gestión bajo esos requisitos. Ahora bien, tanto el 1072 como la resolución 0312 está escrito, o cuando habla del sistema de gestión, está escrito bajo el ciclo PHBA, el mismo planear, hacer, verificar y actuar. Dentro de ellos, esa normatividad para ese sistema de gestión tiene unos objetivos específicos que deberíamos implementar en nuestras empresas. Lo primero es identificar peligros y evaluar los riesgos laborales, que es donde una acción que trabajamos en la segunda sesión, que es identificar los peligros y evaluar los riesgos. Y una vez evaluamos los riesgos, implementamos medidas de prevención y controles eficaces. Eso lo trabajamos en la segunda sesión. Luego, promover una cultura organizacional de prevención. O sea, desde arriba debemos dar ejemplo. Proteger la salud y la vida de los trabajadores. Ese debería ser el pilar fundamental, no solamente productividad y rentabilidad para la empresa. Y cumplir con la normatividad vigente en materia laboral de acuerdo a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de los componentes esenciales para la planificación, como lo mencionábamos ahorita del liderazgo, se define la política, se identifican los peligros, se establece un plan anual de trabajo con objetivos, con metas e indicadores, se hace un programa de capacitación y formación, se establecen programas de mecanismos de participación de los trabajadores a través del comité paritario, como el de Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo o el Comité de Convivencia, se hacen reportes de accidentes e incidentes, se hacen evaluaciones médicas ocupacionales, se hacen gestión de emergencias a través del plan de emergencias, se aplican auditorías internas y revisión por la alta dirección y se establecen acciones correctivas, preventivas y de mejora. Como le mencionaba, esto es un resumen de lo mismo que hablamos ahorita en gestión ambiental. ¿Qué beneficios para la empresa? Reducir incidentes, accidentes y enfermedades, mejorar el clima laboral y bienestar de los trabajadores, fortalecer la cultura preventiva, cumplir con los requisitos legales y disminución de sanciones, y mayor productividad y competitividad empresarial. Si me accidento menos, enfermo menos, va a haber mayor motivación en la capacidad productiva, por lo tanto puede dar mayor productividad y asimismo mejorar la rentabilidad de la compañía. Entonces, asimismo, estábamos en el planear, primera fase, compromiso y política. Entonces, acá se establecen compromisos desde la alta dirección y se establecen cuáles son los compromisos, la declaración por parte de la dirección de la organización del representante legal para que se cumpla con la normatividad, entre otros. Esa política debe ser específica, debe estar documentada y firmada, fechada por el representante legal o la alta dirección y aparte, que no lo menciona acá, por un profesional o puede ser técnico, tecnólogo también, dependiendo de la empresa, pero con licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo debe estar firmado esto. Debe ser comunicada y comprendida y aplicada por todos los trabajadores y debe estar disponible y actualizada para asegurar la pertinencia frente a los cambios. Entonces ahí es donde aplican y vienen algunas empresas las carteleras. Ahí debe estar publicada. Dentro del liderazgo, roles y responsabilidades, entonces está la alta dirección, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sea interno o externo. Este es un rol sumamente importante, pero que es establecido por la legislación en Colombia, no por la norma internacional, la ISO 45001. Entonces, este responsable debe coordinar el diseño, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Deben haber roles y responsabilidades para los jefes y supervisores y también roles y responsabilidades para los trabajadores. Y encontramos otros roles como los del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia, que son órganos que consultan y promueven el autocuidado y control de los riesgos en las empresas. Para terminar el ciclo de planificación y gestión del riesgo, entonces lo mencionamos, se identifican los peligros, se valoran los riesgos, se determinan los controles, se planifican esas actividades según los controles establecidos
y a través del tiempo se hacen revisión y actualización de estas medidas de intervención, que eso lo trabajamos en la sesión pasada. Ahora pasamos al control operacional, al hacer. Entonces, implementar control operacional y preparación y atención de emergencia. Prácticamente es hacer lo que planeamos, ese plan anual de trabajo que puede tener infinidad de actividades, es implementarlas. Entonces, se hacen protocolos, procedimientos, se hacen controles por tipo de riesgo. No es lo mismo hablar de peligros públicos que peligros de trabajo en alturas. Y en caso de que algo cambie, cambió la dirección, cambiaron los trabajadores, cambiaron los equipos de herramientas, se debe tener un programa de gestión del cambio. Entonces se deben controlar los cambios, los riesgos derivados por las modificaciones en procesos, equipos e instalaciones. Aquí más adelantico pasamos al verificar seguimiento, medición y análisis. Entonces, de acuerdo a que todos sus objetivos y plan de acción se establecieron a través de, con unas metas, unos indicadores, como tal, acá es donde empezamos a hacerles ese seguimiento, medición y control. Pero la normatividad, en este caso, la resolución 0312 nos habla de unos indicadores prioritarios. Pueden haber más, sí, pero mínimo debemos medir esto. Tasa de incidentes y accidentes laborales. Número de capacitaciones realizadas frente a las planificadas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Porcentaje de cumplimiento de las inspecciones de seguridad. El índice de ausentismo por causas ocupacionales. Y voy a mencionar otras que no están ahí. El índice de incidencia de enfermedad laboral. El índice de prevalencia de enfermedad laboral. El índice de mortalidad por accidentalidad laboral. El índice de ausentismo por causa ocupacional. Y me faltaba uno, el índice de frecuencia, el índice de severidad de la accidentalidad. Entonces son esos mínimos que sí o sí debemos hacerle seguimiento, medición y control, porque son los que nos van a comparar, esos son los resultados, indicadores de resultado en esta gestión. Una vez tengamos esa medición, vamos a hacer monitoreo de condiciones y comportamientos, vamos bien, de acuerdo a la meta, vamos mal, y asimismo se establecen e implementan auditorías internas y externas. Si ocurren accidentes, se hacen investigación de esos accidentes y enfermedades laborales, estos basados en la resolución 1401 del año 2007, no la mencionamos anteriormente, que es por la cual se nos obliga y nos dice que debemos investigar todos los incidentes, accidentes y enfermedades. Se hace una evaluación del cumplimiento legal, es importantísimo porque de acuerdo a esta evaluación es donde podemos evitar sanciones civiles, penales, administrativas para la compañía y asimismo tomamos decisiones. Decisiones para acciones preventivas, acciones correctivas o acciones de mejora. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, auditoría interna. Actualmente por el tema legal en Colombia no nos exigen la auditoría externa, no nos exigen certificarnos en la ISO 45001 u otra norma internacional que exista, pero sí o sí nos dice que debe tomar una auditoría interna como mínimo. ¿Qué debe hacer esa auditoría? Verificar la eficacia del sistema, identificar qué no funcionan las no conformidades y cuáles son oportunidades de mejora, evaluar el grado de cumplimiento. Normalmente la misma resolución 032 establece los requisitos a través de esa tabla de requisitos nos da una puntuación y asegura la mejora continua. ¿Listo? Y finalmente, una vez se establece esa mejora, esas acciones de mejora, de acuerdo si hay no conformidades, acciones correctivas, para seguir manteniendo acciones preventivas, pero si quiero mejorar acciones de mejora, que son las mismas que mencionamos acá abajo, se establece, eso se establece, pero irían en un plan de trabajo siguiente. A no ser que ocurra algo hoy, y nos faltan todavía 5 meses para terminar el año, se puede hacer una actualización e inclusión dentro del plan de trabajo. ¿Listo? Eso es, a grosso modo, la legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Y de ahí debemos partir para cumplir con lo que mencionaba. Aquí yo voy a abrir rápidamente, es la guía. Ya no entro a Sayuna porque creo que no me va a funcionar. Pero les voy a explicar cómo son las evidencias. Paso para este lado, un segundo.
Listo, aquí vemos la página 8. Entonces, tercera evidencia, pero no decir que primera de hoy. Elaborar un mapa mental. Entonces, ¿qué es un mapa mental? El mapa mental es cómo desglosamos una idea principal, en este caso, procedimientos, planes y acciones en medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, y cómo lo desglosamos para el cumplimiento legal ambiental y cumplimiento legal NSST. Entonces, ¿qué les sugiero? Bueno, el mapa mental es a través de ideas, conectores con frases clave, palabras clave, no textos largos, sino es toda esta contextualización que lo hicimos a través de un documento, prácticamente es colocarla a través de ideas claves. Entonces, planes y programas, en medio ambiente tenemos la legislación, podemos mencionar algunas legislaciones, y de acuerdo a estas legislaciones, se estableció las empresas deben establecer estos programas, y a través de esos programas establecemos estos planes y por último, estas acciones. Y eso es lo que vamos a hacer con el mapa mental. Pero el mapa mental tiene una particularidad, podemos apoyarnos de imágenes. Por eso hoy en día es muy útil esta herramienta, porque las imágenes nos ayudan a dar un poco más de contexto a frases o palabras clave. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer, un mapa mental. Pueden hacerlo con el apoyo de muchas herramientas, pero que sea original, la idea sea original de ustedes, que sea original de todo lo que estamos viendo, sobre todo el documento de legislación ambiental, de legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Se pueden apoyar en el de fundamentos, también ahí no lo trabajamos en clase, pero en ese documento se mencionan algunos programas tanto de seguridad y salud en el trabajo y ambiental también, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Eso es lo más importante. No quiero que sea una copia de algo que encontramos en Internet. ¿Listo? Y ahora, por último, bueno, antes de pasar a la última evidencia, ¿hay alguna pregunta por el momento? O ok con esa evidencia. Listo, perfecto, Tatiana, Ana. Perfecto. Entonces, vamos con la cuarta evidencia. ¿Qué es la cuarta evidencia? Es algo que va a abarcar lo que hablamos en las tres sesiones sí, en las tres sesiones totales. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear algunas propuestas frente a algunas necesidades. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer, o bien, la evidencia es un video expositivo. ¿Nos debemos grabar? Sí. Eso está establecido en la ley. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo primero que voy a establecer es un escenario, sea el de la residencia, o sea, el lugar donde yo vivo, el lugar de trabajo o la localidad, municipio, barrio donde yo vivo. Uno de los tres. Entonces voy a, ejemplo, hablar de la localidad, del barrio donde yo me encuentro. Como cualquiera de esos tres escenarios son tangibles, o sea, los puedo ver, los puedo observar, por lo tanto puedo obtener imágenes reales. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Tanto en gestión, en tema ambiental como en tema de seguridad y salud, debemos identificar algunas necesidades. Ninguna empresa, ninguna localidad, ningún hogar es perfecto. ¿Pueden haberlo? Sí, pero el 99% no somos perfectos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Uno de ellos, pues vamos a hacer un video creativo, dinámico e innovador. Va a haber cómo hacer un video dinámico, creativo e innovador, aunque el video se llama video expositivo, que prácticamente es ustedes grabándose, describiendo una presentación. Yo quisiera que lo hicieran a modo de video reel, TikTok, short, o sea, un video corto en donde ustedes sean los protagonistas y puedan evidenciar las necesidades clave en cada uno de esos escenarios, en uno de esos tres escenarios. Entonces, por eso acá nos dice que el video debe estar entre 3 y 7 minutos, si fuera la presentación. Si lo hacen así, perfecto, funciona. Pero si no, puede ser algo de 1, máximo 2 minutos,
en donde decimos, hola, el día de hoy te vengo a decir cómo podemos, oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad en el trabajo en mi localidad. Número uno, tenemos que no somos conscientes con la clasificación de los residuos sólidos. Por lo tanto, la primera oportunidad de mejora es generar puntos ecológicos y hacer capacitaciones sobre la separación y clasificación de estos residuos, donde en el negro van los residuos ordinarios no aprovechables, en el verde los aprovechables orgánicos y en el blanco los aprovechables reciclables. Primera oportunidad, ahí me llevé 15, 20 segundos. Segunda oportunidad, etcétera. Tenemos escaleras. Las escaleras, cuando llueve, se pueden quedar húmedas mojadas. Oportunidad de mejora, instalarles cinta antideslizante. O si ustedes dicen, no, le vamos a colocar una cubierta para evitar que se mojen. Son diferentes oportunidades de mejora de acuerdo al contexto. Por eso hablamos de 1 o 2 minutos. Pero si lo hacen de 3 a 7 minutos, también es aceptable. Requisito importantísimo, 10 oportunidades de mejora como mínimo, que involucren aspectos en medio ambiente y aspectos en seguridad en el trabajo. Entonces deben haber 10 necesidades, no necesariamente. Una necesidad puede tener varias oportunidades de mejora. ¿Se sugiere acompañado de imágenes reales? Claro, porque estamos en un entorno, sea hogar, residencia, trabajo o localidad, son, como les mencionaba, escenarios tangibles, donde podemos ir a tomar fotografía o videos reales. Importante, el video se debe cargar en el canal de YouTube del aprendiz, pero entiendo y algunos han tenido inconvenientes, se les ha aceptado que suban el video directamente en Sayura, en formato de MP4 en lo posible. ¿Listo? Si no, pues colocan el link del video de YouTube y perfecto, eso está. Pero un requisito que no aparece ahí puntual, pero es muy importante porque hoy en día a través de la inteligencia artificial nos ha pasado, me ha pasado con otros grupos, es que ustedes, cada uno de ustedes debe aparecer en el video para garantizar que fueron ustedes los que participaron en el desarrollo del video. ¿Listo? Y eso pues se cargará en la cuarta evidencia de nuestra competencia de seguridad en el trabajo dentro de la guía de aprendizaje número 6. ¿Listo? Ahora, ¿para cuándo? Yo tengo que entregar notas, hablo de notas, o sea, calificaciones y reporte de juicios evaluativos en Sofía Plus el viernes 31. Entonces, por lo tanto, 2 días antes, o sea, para el próximo miércoles 29, sería el plazo máximo para que ustedes carguen la información y yo entre el jueves 30 y 31 califico y subo los juicios de evaluativos a Sofía Plus. Y terminaríamos con esto nuestra competencia en seguridad y salud del trabajo y medio ambiente. ¿Listo? Para los que están presentes, ¿alguna pregunta? Ana me dice que vamos bien, todo bien. Tatiana igualmente. ¿Listo? Si no hay preguntas, dudas, comentarios, entonces fecha máxima de entrega el 29 de julio y en este momento pues cerramos nuestra sesión. Muchas gracias por su participación. ¿Listo? Como les mencionaba, esto voy a detener la grabación en este momento y